Hey traders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en donde les explico todas y cada una de las operativas que tomamos esta semana. Es un recap, un resumen de ellas, así que nada, cualquier duda o cualquier inquietud, déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, si quieres hacer parte de nuestra comunidad, entra totalmente gratis a nuestro link en Telegram para que no te pierdas de ninguna operativa totalmente en vivo. Así que nada, vamos al video. Antes de mostrarles las operativas, me gustaría explicar algo muy importante y en qué más o menos está basado ese análisis durante toda esta semana. Recordemos que el mercado es cíclico y de cierta manera el mercado siempre tiende a rellenar vacíos o fair value gap. Basado en este principio es lo que utilizamos, es lo que de cierta manera utilizamos a la hora de buscar una entrada. Me explico. Si nos damos cuenta, dentro de un análisis macro en 15 minutos o 30 minutos tenemos una condición, en este caso bajista, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta que en el nivel micro tenemos un movimiento que es alcista, ya que tiene que hacer cierto retroceso. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, lo que hacemos nosotros es entrar básicamente en este retroceso, ya que es probable y existe un 60, un 70% de probabilidad a que el precio, luego de sacar esta liquidez que le llamo liquidez dinámica, el precio vaya a hacer un retroceso para que determine el descuento, y ese descuento es en pocas palabras en donde entramos. Así que haciendo uso de este principio y de acuerdo a la distancia que se encuentra desde el punto de entrada hasta la toma de liquidez interna de ese rally bajista, es donde determinamos el take profit. ¿Listo? Así también funciona para una estructura general alcista. Si vemos que de cierta manera el precio ya se ha llevado la liquidez de cierto movimiento, es probable que un 70, un 60% de probabilidad a que el movimiento retorne a hacer un retroceso y luego continúe su curso. No esperamos a que el precio simplemente se desplome en contra, simplemente es buscar la probabilidad a que el precio simplemente se balancee para que él continúe su ritmo o su curso. Eso es básicamente, está enfocada nuestro sistema, nuestra estrategia, y esa es la forma en la que de cierta manera utilizamos este plan. Así que vamos a aplicar las operativas. Bueno, la primera operativa fue en el USD-CAD, buscamos un 1 a 1 en esta entrada. Ahora bien, ¿cuál es la zona de oferta en la cual yo me baso para tener cierto fundamento para pensar de que el precio va a intentar hacer un retroceso a rellenar este gap? Si vemos que dentro del panorama de 30 minutos tenemos un movimiento que es bastante bajista, el precio ha venido cayendo con bastante fuerza. Por lo tanto, suponemos que el precio de cierta manera mantiene esa estructura bajista bastante fuerte. Ahora, el último máximo dentro de esa estructura de 30 minutos se encuentra en este punto de aquí, que es una zona de orden block. Por lo tanto, es una zona en donde en un pasado el precio mostró cierta insistencia en la bajada. Por lo tanto, esa fue la zona de oferta en la cual yo me basé para intentar buscar un retroceso en el corto plazo bajista, y si el precio iba a intentar subir, pues ya es otra cosa. Pero por lo menos siempre intentamos buscar puntos importantes de oferta y demanda para que esta me muestre cierto retroceso dentro de un panorama mucho más micro, ¿me entiendes? Habiendo dicho de que estamos ya dentro de un order block de 30 minutos, ya que este order block movió el precio hacia abajo, el precio ya había hecho un retroceso. ¿Listo? Listo. Entonces, basado en eso, tenemos que dentro del panorama de 5 minutos vemos un movimiento que es relativamente bastante alcista, ya que se encuentra así en retroceso de 30 minutos. Ahora bien, luego de este movimiento bastante fuerte, notamos una toma de liquidez de estos máximos de aquí. ¿Listo? Por lo tanto, necesitamos que el precio de cierta manera descienda a este fair value gap para luego continuar su movimiento si es que lo quiere hacer, o si el precio quiere definitivamente caer nuevamente. Pero eso realmente no nos interesa. Nos interesa simplemente a que el precio vaya a rellenar el gap para que el precio continúe ascendiendo, ya que es lo normal que el precio haga. Nuevamente repito, hay un 60, un 70% de probabilidad de éxito a que esto suceda. Entonces, basado en eso, nos vamos dentro del panorama de un minuto y vamos a ver algo muy importante. Si nos damos cuenta, aquí vemos algo muy importante que siempre estoy tratando de buscar en ese retroceso para que vaya a rellenar el gap, ya sea de 15 o de 30.
Y es que una vez que el precio llegue a la parte máxima, él va a mostrarnos cierto agotamiento o cierta estructura para poder entrar. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vemos una acumulación por parte del precio a las 9 de la mañana, más o menos UTC-5, y vemos que el precio está acumulándose y acumulándose. Ahora bien, es importante también tener en cuenta de que la probabilidad es un 70-30 o un 60-40 en óptimas condiciones. Así que yo de cierta manera necesito que el precio me muestre cierto agotamiento o cierta estructuralidad dentro de ese panorama micro. Yo necesito que el precio quiebre la estructura que aparentemente está soportando, porque no sé si el precio va a seguir subiendo, que es lo más probable que haga, pero un poco más abajo luego de tomar esa liquidez de ese fair value gap. Ahora bien, para tomar esa entrada, yo lo que hice básicamente fue esperar este movimiento aquí arriba y el quiebre básicamente es un sell stop, entrar en este quiebre y stop loss por encima del máximo. ¿Hasta dónde le dimos ese take profit? Simplemente hasta el fair value gap de 30 minutos o de 15 minutos, que se logra ver mucho mejor, que dentro de 15, entre otras cosas, hay un order block en esta parte de acá. Entonces, ya luego de que el precio rellena ese fair value gap, podemos salirnos perfectamente de esa operativa, porque luego de ahí no sabemos a ciencia cierta si la zona de demanda es lo suficientemente fuerte para que el precio continúe subiendo, y que fue básicamente lo que hizo. El precio rellena ese fair value gap, aprovechamos ese retroceso y luego el precio ya continuó su movimiento, que es lo que realmente es la incertidumbre del movimiento. Así que esta fue la primera operativa en el USD-CAD, un 1 a 1. Ok, el día martes fue dentro del euro USD. Este panorama obviamente está buscando lo mismo, pero obviamente basado en zonas de demanda suficientemente fuertes. Aquí en esta parte, si nos damos cuenta dentro del panorama de una hora, nos vamos a dar cuenta de que la estructura en la cual se encontraba el precio en ese momento era totalmente alcista. Es algo bastante claro, vemos un canal que de cierta manera está respetando con mínimos y máximos cada vez más altos. Si nos damos cuenta, el precio siempre va intentando buscar la parte de los extremos inferiores para que el precio continúe ascendiendo. Ahora bien, si nos damos cuenta, en esta parte la zona de demanda es relativamente amplia, que va desde este order block. Yo usualmente también tomo las mechas para que el precio de cierta manera rechace nuevamente, haga uso de ese canal alcista y pues continúe su dirección, que es lo que dentro de una hora me está mostrando. ¿Listo? O lo que me ha mostrado durante días y semanas. Ahora bien, habiendo dicho eso, el precio tenemos aquí en Londres, viene cayendo con bastante fuerza. Y aquí le di una primera oportunidad en compras, esperando que el precio rellenase ese gap. No lo hizo, sino que el precio continuó cayendo. Así que le di una segunda oportunidad en ese order block un poco más abajo, luego de llevarse esta liquidez. Tenía gaps por encima que tenía que rellenar, por lo tanto le di una oportunidad nueva en esa parte. Me salí con un 1 a 1 porque ya iban a ser las 4 y a las 4 ya se cerraba el mercado. Así que no quería que me cobraran un swap, así que simplemente me salí antes del mercado, un 1 a 1. Esta entrada fue básicamente un break-even porque este fue menos 1% y aquí fue un 1%. Pues terminó subiendo un poco más, quizás al 2%. Bueno, no llegó al 2% exacto. Hizo como un 1.75 luego, pero ya luego el precio continuó su movimiento. Recordemos de que esta estrategia no está buscando simplemente que el precio cambie de dirección. Es como si intentáramos de cierta manera atajar un carro que viene en 100 kilómetros por hora y obviamente va a detenerlo de cierta manera un poco más lento. Eso es lo que buscamos nosotros con un 60, un 70% de probabilidad. Recuerden que esto es probabilidad neta. El día miércoles fue también básicamente en el euro y me basé en varias cositas, listo, para determinar esta entrada. Ahora bien, yo sé que terminó cayendo, perfecto, pero recuerden que eso realmente a mí no me importa. Me importa simplemente es que rellene cierta liquidez, ciertos gaps,
para que el precio pues continúe su dirección, si es que lo quiere hacer o quiere cambiar de dirección a nuestro favor. Realmente lo que necesitamos es que luego de que se lleve buy stop o sell stop o buy side liquidity o sell side liquidity, simplemente necesitamos es tomar un retroceso para que vaya a rellenar cierta liquidez y pues si quiere continuar subiendo o bajando ya es cuestión del precio. En 15 minutos aún nos encontramos dentro de una estructura de cierta manera bastante bajista en el micro. Pero sin embargo, el precio pues de cierta manera aún le encontraba cierta demanda aquí donde el precio pues se atajó o soportó bastante bien. Ahora bien, el precio se encontraba ahí, pero fíjense lo siguiente que fue una de las condiciones de por qué yo tomé esta entrada. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí dentro de Londres el precio se llevó todos estos mínimos. ¿Listo? Pero este mínimo no se lo llevó, que es el mínimo de Londres. Pero oigan bien, y es que en el DXY sí lo hizo y les voy a mostrar. Ok, si ustedes se dan cuenta, en el DXY a esa misma hora, a las 8:30, sí se lleva ese máximo, lo cual me está diciendo que hay una posible divergencia. Las divergencias son muy importantes para mí porque me indican de que hay un error en la Matrix y probablemente el precio va a revertir a favor del que está manipulando. Así que si yo veo una divergencia en 5 minutos o en 15 minutos dentro de XY o el euro dólar, eso me lleva a mí a pensar de que el precio va a intentar hacer un retroceso para buscar rellenar ciertos gaps. Así que netamente lo que hice fue que entrar a favor de que el que estaba manipulando, que en este caso es el DXY, vemos un movimiento bastante bajista en esta parte para intentar rellenar ese movimiento alcista que hizo. Por lo tanto, eso fue lo que utilizamos en el euro. Nos vamos nuevamente acá y obviamente esperamos la presencia por parte de los compradores y vean que luego de este movimiento que vemos en 5 minutos, obviamente esperamos el esquema, esperamos cierta información por parte de la demanda. Vemos como el precio aquí manipula un poco, manipula estos mínimos y cambia de estructura dentro de 5 minutos, lo cual me lleva a mí a tomar un buy stop en esta parte a un 1-1 para llevarse esta liquidez de esta parte. Así que esto fue un 1% nuevamente. Para el día jueves pasa exactamente lo mismo y quizás esta estrategia pues obviamente tiene un porcentaje de error y un porcentaje de éxito. Ahora bien, si se dan cuenta en esta parte vemos que el AUDCD viene con una estructura alcista muy interesante. Sin embargo, en este punto en donde se encontraba ya se había llevado cierto retroceso en esa parte de acá. Ahora bien, en esta estructura vemos que el precio se lleva la liquidez del high de Londres, ¿listo? Pero fíjense lo siguiente, y es que en esta parte tenemos como el precio sube con bastante fuerza, lo cual me lleva a pensar de que ahí existe una gran zona de demanda. Ese movimiento cuando baja fuerte genera nuevamente un gap que tiene que el precio sí o sí ir a rellenar. ¿Listo? Es por esa razón que yo espero a que el precio llegue a la parte baja, listo, rellene todo el gap alcista que hizo aquí, listo, luego veo cierta presencia por parte de la demanda, que es este cambio aquí, le doy la oportunidad en compras para intentar que el precio rellene el gap bajista que hizo y luego pues continúe cayendo. Eso es básicamente lo que hice, el precio me saca literalmente en stop loss y luego se va hacia arriba. Probablemente fue a rellenar este gap de acá de 30 minutos con toda esta liquidez que había aquí. Pero bueno, esas son cosas que al final se salen de las manos de la estrategia. Recuerden que la estrategia tiene un 70% o un 60% de probabilidad de éxito. Recordemos que estamos buscando a que el precio rellene gaps importantes luego de un movimiento fuerte, siempre y cuando utilice zonas importantes de demanda o de oferta. Para el día viernes le dimos dos oportunidades al AUD-USD, listo, y fue esta. Recordemos que el precio viene de cierta manera bajista, pero fíjense que este punto es muy importante y que además tiene también liquidez interna. Además, este movimiento alcista fuerte crea también gaps importantes y crea también liquidez mínimos iguales. Por lo tanto, aquí le di una primera oportunidad, el precio llega al 1.1, estuvo muy cerca al 1.2 y luego se fue totalmente hacia arriba. Ahora bien, esta segunda oportunidad la mandé también al Discord. Recuerden que todas esas señales y proyecciones las mando al Discord. Es una comunidad privada, listo, para que pues obviamente ustedes aprovechen estas oportunidades en el mercado financiero. Ahora bien, aquí tenemos esta nueva venta, listo, entramos directamente luego de
que el precio llegue a esa área de oferta. Realmente aquí no tomé ningún tipo de confirmación, simplemente entré porque el precio se encontraba en un punto óptimo bastante interesante en donde había generado realmente un movimiento bajista bastante fuerte. Así que nada, simplemente entro al movimiento con un radio de beneficio de un 1 a 2, intentando que el precio rellene toda esta área de liquidez. Y lo que hace el precio, pues aquí intenta acumularse un poco, más o menos. El precio intenta sacarme, le di 5 pips de stop loss y luego ya es que el precio llega a mi 1.2. Entonces nada, básicamente esa fue el recap y resumen de mi operativa esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que estaremos haciendo videos todas las semanas intentando mostrar el recap y resumen de las operativas que tomamos totalmente en vivo, ya sea por Kick o por TikTok. Así que nada, cualquier duda o cualquier inquietud, déjame saber en los comentarios. Chao, chao.